Bueno, vamos a hablar de los tipos de músculos. Son 3 tipos de músculos. Bueno, pues los músculos son los encargados del movimiento corporal y están formados por fibras musculares que son células especializadas que responden a impulsos nerviosos voluntarios o involuntarios. Entonces, los 3 tipos de músculos son músculo esquelético, músculo liso y músculo cardíaco. Para comenzar, el músculo esquelético están unidos al hueso, y van a hacer que estos se muevan. El músculo es un elemento activo de movimiento y el hueso es pasivo. Este tejido también se llama estriado voluntario. Entonces, quiere decir que esto es voluntario, el músculo esquelético. El músculo liso o visceral se encuentra en las paredes de las vísceras huecas, como el estómago, intestino, etcétera. Y van a hacer que las sustancias que pasan por esas vísceras, como pues es la sangre y la comida, se muevan. Este es un músculo involuntario, un tipo de músculo involuntario. El que sigue es el músculo cardíaco. Este se encuentra en el miocardio. Es el que construye el aparato del corazón y el que va a hacer posible que este se mueva, y también se llama estriado involuntario, ya que las contracciones que realiza este músculo pueden ser involuntarias, ya que están en el miocardio. Bueno, la descripción de la unidad anatómica funcional del músculo. Las células musculares esqueléticas estriadas forman los músculos de la contracción voluntaria y los canales que normalmente están anclados a los huesos. Las células musculares esqueléticas en realidad son cianocitos, es decir, un citoplasma rodeado de membrana que incluye un numeroso núcleo. La morfología de estos. Son células largas, de ahí el nombre de fibra muscular, con el que también se les conoce, pudiendo ir desde varios milímetros hasta 1 metro. Y la composición muscular. Esta se trata del sarcómero, que son células musculares estriadas, y son el resultado de la organización de una gran cantidad de proteínas. Con diferentes funciones. También sé que este se compone de actina o de filamentos delgados. Las moléculas activas son el principal componente del filamento delgado del sarcómero. Y pues aquí tenemos sus partes del sarcómero. Aquí también son los discos Z, la banda A, la banda I y la banda A de nuevo. El sarcómero se divide en actina y en miosina, que son las proteínas que contribuyen al potencial de acción. Ok, sigue el proceso de contracción muscular. Bueno, la contracción muscular debe ser un proceso de plegamiento. Sin embargo, Hausen y Hawley pusieron que el músculo esquelético se acorta durante la contracción. Entonces, el músculo se acorta durante esta. Debido a que los filamentos gruesos y finos se deslizan unos sobre otros. El modelo es conocido como el mecanismo de deslizamiento de filamentos de la contracción muscular, según Tortora y Kapczynski en 1998.
Durante la contracción muscular, los puentes transversales de miosina tiran de los filamentos finos, haciendo que se deslicen hacia adentro en dirección de zona H. Cuando los puentes transversales tiran los filamentos finos, estos acaban por encontrarse en el centro del sarcómero. Entonces, después de acortarse, estos se encuentran en el sarcómero, que es la unidad funcional del músculo. A medida que los filamentos van realizándose hacia adentro, los discos Z van aproximadamente entre ellos y el sarcómero se acorta, pero la longitud de los filamentos gruesos y finos no cambian. El deslizamiento de filamentos o acortamiento de los sarcómeros determinan el acortamiento de la totalidad de la fibra muscular y el término de todo músculo, según Tórtora. El inicio del deslizamiento se debe a un aumento de concentración de calcio y con en el sarcoplasma, mientras que un descenso de dicha concentración interrumpe el proceso de deslizamiento. Esto sucede cuando la fibra muscular está relajada, la concentración de calcio en el sarcoplasma es bajo. Ello se debe a lo que la membrana del retículo sarcoplasmático contiene bombas de transporte activo del calcio que eliminan el calcio del sarcoplasma. Los iones de calcio, aquí se liberan iones de calcio, los iones de calcio liberados en el retículo sarcoplasmático se combinan con troponina, haciendo que cambie la forma de lo que hace completo de troponina y tropomicina, que se separe de los lugares de la unión de la miosina que posee la actina. La contracción muscular requiere de calcio y energía en forma de ATP, así es de que todo esto se puede llevar a cabo gracias a la miosina, ATP y calcio. Ok. También requiere de trifosfato y de adenosín. El ATP llega a lugares de unión del ATP que existen puentes transversales de miosina. Una porción de cada cabeza de miosina actúa con un ATP pasa enzima que divide al ATP más el ADP más fósforo. Mediante una reacción de hidrólisis, esta reacción transfiere energía desde ATP de la cabeza de la miosina incluso antes que inicie la contracción muscular. Los puentes transversales de la miosina se encuentran en un estado activado. Cuando el nivel de calcio se eleva, la tropomicina se desliza y abandona la posición de bloqueo. Estas cabezas de miosina activadas se unen espontáneamente a los lugares de unión de la miosina existentes de actina. En sí, después viene lo que es el golpe de potencia de los transversales de miosina. Gira hacia el centro del sarcómero como los remos de un bote. Esta acción arrastra los filamentos finos sobre los filamentos gruesos hacia la zona H. Las cabezas de miosina giran a una medida que está liberando ADP, que significa adenosín difosfato. Una vez completado el golpe de potencia de ATP, se combina un nuevo con los lugares de unión ATP, que poseen los puentes transversales de miosina. Cuando esta unión se produce, las cabezas de miosina se separan y actúan de nuevo. Se produce la degradación de ATP, lo que proporciona energía a la cabeza de miosina. El ciclo se repite una y otra vez. Los puentes transversales de miosina se mantienen en movimiento hacia atrás y hacia adelante con un golpe de potencia desplazando a los filamentos en la zona H. Los golpes de potencia se repiten así en el ATP disponible y en el calcio cerca del filamento. Después de la contracción, dos cambios permiten que la fibra muscular pueda volver a relajarse. Bueno, pues esta es una tabla para representar el potencial de acción. El potencial de acción empieza por debajo de los menos 90 milivolts.
que es cuando el potencial de la membrana en reposo es cuando empieza aquí, empieza a subir y es cuando la membrana está polarizada en el estado inactivo de la célula. Y los canales de sodio tienen 3 estados: abierto, cerrado e inactivo. Entonces es la del potencial de la membrana. Potencial de la membrana. Después, por arriba de los 90 milivolts, que es en esta parte de aquí, sucede el potencial de umbral. Es cuando se abren unos cuantos canales de sodio, dependiente de los que está ligado, y la célula empieza a ser menos negativa. El umbral es el voltaje necesario para abrir los canales de sodio activados por el voltaje. Después sube hasta los 3 milivolts, que es todo esto, y todo eso se llama fase de despolarización, que es apropiadamente el potencial de acción que desencadena la acción que realiza la membrana. Llega el voltaje pasivo gracias al sodio, y después baja y aquí pasa al periodo retroactivo. Y en el periodo retroactivo se da la fase de repolarización, que es la inactivación de los canales de sodio, activación y apertura de los canales de calcio activados por el voltaje gracias a la carga positiva de la salida del calcio. Y esa es la fase de repolarización. Y después se lleva en el mismo periodo retroactivo, que es menos 90 milivolts, la hiperpolarización, que es cuando se marca el exceso de la repolarización. Después de esta, la fase de la célula regresa al potencial de la membrana en reposo gracias a la acción que la bomba de sodio y calcio ingresa al calcio y sale el sodio. Y pues ese sería todo el potencial de acción. Solamente se divide en la fase del potencial de la membrana, o sea, cuando está inactiva, el potencial del umbral, la despolarización, que sería todo esto, la fase de repolarización y la hiperpolarización. Bueno, tipos de contracciones. Para los tipos de contracción, vamos a ver primero lo que es una contracción. Pues la contracción es un proceso fisiológico por el cual el músculo, al recibir una tensión, se alarga o se acorta, es decir, pues hace el movimiento de contracción. Entramos en diferentes tipos de contracción, las cuales son isométrica y también son las isotónicas. Entonces, en la isométrica es cuando el músculo genera tensión, pero en su global no se acorta ni se alarga, ni cambia de longitud, pero dentro del músculo los tendones se alargan y se acortan. En el vientre muscular se acortan quedando a la misma longitud con la mayor tensión, es decir, provoca una fuerza o provoca un tipo de contracción, pero al mismo tiempo el músculo se encuentra estático. Y pues la contracción isotónica es cuando el músculo genera tensión, pero la fuerza mayor de tensión es generada en el músculo. Así que pues este se alarga mientras sigue generando tensión. Entonces este músculo podemos encontrarlo como un tipo de músculo que pues sí va a hacer movimiento y va a regresar y de igual manera pues va a ir. Y esos son los tipos de contracción, la isométrica y la isotónica. La diferencia es que pues aquí se encuentra estático y digamos que aquí el movimiento. Ok, bueno, comenzamos con los tipos de fibras. Para empezar tenemos tipos de fibras lentas y fibras rápidas, que una se encargan de la contracción rápida y la contracción lenta. Contienen grandes cantidades de mioglobina que le da un aspecto rígido, y pues las fibras rápidas tienen una vascularización menos tensa de canales oxidativos.
Y bueno, también tenemos las fibras 2A, que son de mayor capacidad oxidativas, con elevados depósitos de mioglobina y rica en red capilar. También tenemos las fibras 2B, que van a tener el predominio metabólico, marcado, explosividad elevada, fatigabilidad y pobre en la red capilar. Y vamos a tener las fibras de transición que van a poder ser capaces de diferenciar uno de otro tipo más fácilmente de los sistemas, ya que estas pues van a poder transferir, tienen la capacidad de transferirse. La fibra muscular pues también puede ser el músculo esquelético, que está construido por fibras de actividad funcional metabólica de tipo 1 y tipo 2. Cada músculo tiene una porción de cada tipo de fibra diferente de otro músculo. La composición miopatológica del mismo músculo varía en el individuo o en la formación genética. El otro tipo de contracción va a ser la contracción concéntrica y va a ser la contracción excéntrica. La contracción concéntrica consiste en que es aquella en la que extendemos el músculo que se contrae y se aproximan a la vez que realizan una acción, venciendo así la resistencia externa, es decir, el músculo vence su propia fuerza. Voy a hacer un dibujo como que vence. Y a diferencia de la contracción excéntrica, es aquella en que los extremos del músculo se alejan a medida de que la fuerza externa se va extendiendo a la generada por la acción contráctil. Es decir, cuando hacemos fuerza con el músculo, las fibras se van alejando. El siguiente tema es la unidad motora. Bueno, la unidad motora va a ser principalmente una motoneurona y todas las fibras musculares que inervan y forman la unidad motora. Voy a dibujar aquí esto. Ay, no queda. Va a ser una neurona. El axón de la motoneurona se divide en ramas inervando de esta forma varias fibras musculares. En este caso, las unidades motoras van a ser la unidad motora, que se diferencian en el metabolismo, número de fibras musculares, y velocidad de conducción y tamaño. Del tamaño del axón de cada motoneurona. Va a haber motoneurona tipo 1, que va a ser el axón, la fibra delgada, y la unidad motora tipo 2, que va a ser el axón y las fibras gruesas. Muchas fibras tienen la unidad motora, muchas fibras musculares, de 300 cada 1000 fibras por una motoneurona. Esta motoneurona es la que permite que el músculo esquelético tenga fuerza para realizar una contracción.